Agradecemos la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, porque hay un menú de cosas que hay que hablar con Flavio Darío. Le decía Carolina, quizás tenemos que iniciar el diálogo con él hablando de todo este papeleo que nosotros tenemos aquí de la ONSA. ¿Cómo es posible que el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas sea rechazado por la Contraloría General de la República porque la auditoría no tomó en cuenta una resolución que permitía una serie de actividades que a ojos vistas son irregulares? ¿Cómo es que hay esta desconexión, Flavio Darío, entre las instituciones públicas que tienen que velar por el buen funcionamiento del Estado? Bueno, ante todo, buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes. Mira, en relación a ese tema, lo que yo puedo decir en este momento es lo siguiente. Primero, que es evidente que en esa institución hubo un esquema de corrupción que está saliendo a flote de manera mucho más palpable con el informe de la Cámara de Cuentas, y lo más probable es que surjan más cosas. Segundo, que de lo que tiene que ver con el gobierno, no va a haber ningún tipo de obstrucción o interferencia en las investigaciones que haga la Cámara de Cuentas o que haga la Procuraduría General de la República. Y tercero, que una vez establecidas las responsabilidades, es de esperar que la justicia se haga. La ciudadanía espera que se haga justicia en casos como este y que las investigaciones lleven a establecer esas responsabilidades y que eventualmente los tribunales establezcan la condena del lugar. Sobre ya las particularidades de interpretación que pueda tener la Dirección de Compras y Contrataciones versus la interpretación que tenga la Contraloría General de la República en el contexto de este informe, este reporte que ha hecho la Cámara de Cuentas, yo prefiero no entrar en esos detalles porque, para empezar, tendría que estudiármelo con detenimiento y formarme un propio criterio, algo que no he hecho en este momento. Yo entiendo perfectamente que sin un estudio previo, pero la pregunta tiene que ver con la aparente inacción de la autoridad frente a una situación anómala. Ejemplo, hoy aparece en los periódicos una declaración suya donde usted dice que el gobierno va a contratar abogados internacionales a propósito de una demanda de la JUN, cosa que me parece correcta. Sin embargo, cuando se inicia el litigio con la JUN, se da a conocer una compra a ojos vistas irregular de terrenos del Estado y uno no vio en ese momento una sola acción del sistema para invalidarte títulos que son irregulares. Y entonces, como nadie hizo nada en ese momento, ahora hay que pagar abogados internacionales para una demanda que yo no sé de derecho, pero si usted no tiene un título que lo avale, que pudo haber sido anulado, que no fue al Congreso, que se demostró que la compra fue falsa. Bueno, mira, con relación a ese caso, lo más probable es que, independientemente de que se hubieran iniciado acciones legales en República Dominicana contra esa empresa por cuestiones como, por ejemplo, la adquisición cuestionable de los terrenos en los cuales está el vertedero de Duquesa, o los esquemas de manejo del vertedero y su impacto en el medio ambiente, independientemente de eso, lo más probable es que ellos terminaran con un arbitraje. Y lo que tenemos es que prepararnos a defender el interés público, el interés nacional en el contexto de un arbitraje internacional. El alegato que ellos tienen es que, bajo el acuerdo de libre comercio entre la República Dominicana y CARICOM, que ha habido una expropiación indirecta porque le quitaron la empresa. Sin embargo, aquí hay de por medio razones de salud pública, de orden público, que están por encima de cualquier consideración de tipo particular o empresarial. El Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública actuaron y fueron a la justicia y obtuvieron ganancia de causa de quitar el control a esa empresa de ese vertedero por razones de interés público. Ahora viene la demanda, es parte, digamos, de un contexto en el que uno como país está integrado a esquemas de libre comercio, y es en ese contexto que están dadas mis declaraciones ante el hecho de que ellos interpusieron una demanda arbitral, y quise darle las seguridades a la opinión pública de que el Estado dominicano se va a defender, que se va a defender de manera firme, de manera fuerte,
rigurosamente desde el punto de vista jurídico. Entonces, nuestra defensa se va a fundamentar en la salvaguarda de los derechos del ciudadano y no en que la JUN compró de manera irregular los terrenos de lo que dice que tiene. Esa es una acción distinta y yo entiendo que yo personalmente no he revisado el expediente, pero todo parece indicar que ahí hubo en la cadena en los eslabones de esa cadena que llevaron a ese terreno en manos de esa empresa, todo parece indicar que hubo procesos viciados. Y evidentemente que si es así, entonces estaría de acuerdo contigo de que tenemos que enfocarnos en reivindicar esos terrenos para el Estado e incluso ponerlo de manifiesto en el contexto en el que se va a llevar a cabo el arbitraje de esa forma fraudulenta de adquirir la propiedad. Ahora, obviamente, estoy diciendo esto en el marco de esta conversación, pero hay que ver los alegatos de esa empresa y por tanto los derechos que ella pueda alegar en justicia, pero ahora todo parece indicar que el interés del Estado, la propiedad pública, el patrimonio público quedó severamente afectado en la secuencia de actos que terminaron con la propiedad de ese terreno por parte de esa empresa. Señor Espinal, en otro orden de ideas, ayer o antes de ayer, hace pocos días, se hizo pública la encuesta nacional de inmigrantes y en ella se arrojaron ciertos datos que han generado para una parte de la población preocupación y para otra pues la certeza de que algunos de los argumentos que se venían presentando eran ciertos. Producto de los datos que ahí se revelaron, ¿variaría el gobierno su posición sobre los derechos de los migrantes? ¿Variaría su posición sobre la ley de regularización? Que también ha habido rumores sobre la posibilidad de una anulación de esa ley, por decirlo en términos simples. ¿Sigue manteniendo el gobierno del presidente Danilo Medina la misma posición que antes de ser arrojados estos datos? Sí, empecemos con la encuesta. Sí. Obviamente es a la Oficina Nacional de Estadística a la que le corresponde digamos, defender su trabajo desde el punto de vista técnico. Pero desde ya les digo que la presentación que yo vi de parte de esos técnicos es una presentación de un alto nivel profesional, de un rigor científico que yo personalmente quedé impresionado. Brevemente comento esto que yo sé. No se trata de una encuesta como las encuestas que se hacen para determinar la preferencia política en un escenario electoral, por ejemplo, que se eligen 1000 personas y alrededor del país y sale los resultados de las simpatías electorales. Es una encuesta mucho más compleja, una encuesta que primero se hace un levantamiento en todo el país, se identificaron 992 unidades de análisis en los lugares en los que hay una mayor tendencia a la presencia de migrantes, por ejemplo, provincias fronterizas o lugares donde hay batalles o lugares donde hay concentración mayor de trabajadores porque trabajan el banano, en las fincas de banano y arroz, etc. Una vez hecho eso, se entrevista a todo el mundo en esa demarcación, digamos, en ese ámbito establecido, en esa unidad establecida. Se entrevistaron 222.000 personas, es un número extraordinario. Y luego se segrega de esos 222.000 personas cuáles son migrantes, es decir, personas que nacieron fuera de la República Dominicana. Y se pasa entonces a hacer el análisis, la encuesta tanto familiar como individual. Y entonces esos son los resultados que han salido. Pudieron haber sido distintos, pudieron haber sido mayores en el número de migrantes, menores, pero la Oficina Nacional de Estadística junto con el Ministerio de Economía estaban obligados obviamente a dar lo que salió, no a aumentar ni a disminuir. Eso por un lado. En segundo lugar, la importancia de esta encuesta es que nos permite conocer el fenómeno, dónde trabaja la población migrante, cuál es la situación socioeconómica, educativa. Hay datos que reflejan toda esa realidad y por tanto nos permite al Estado pues, establecer políticas públicas con relación a esas personas. En tercer lugar, con relación a tu pregunta de si vamos a variar la política, no, la respuesta es que no, que el gobierno no tiene por qué variar su política respecto a temas de nacionalidad, a temas de migración. Creemos que tenemos un marco jurídico
que ha dado respuesta a esa problemática desde el punto de vista, como dije, de nacionalidad y desde el punto de vista migratorio, y nosotros defendemos esa normativa y defendemos la política que el gobierno ha llevado a cabo en este campo. Bueno, en este caso no tiene nada que ver con nacionalidad porque los migrantes no son nacionales. Eso es correcto. En la mayoría de los casos. No, eso es correcto. Yo creo que parte de la confusión que ha habido, y el gobierno tiene que ver en eso, es que cuando se mezcla migración con nacionalidad, la gente normalmente tiende a no entenderlo. Por ejemplo, para mí es muy fácil entender que en el periodo de la encuesta habrían entrado 200 y tantos mil migrantes haitianos, pero que no se quedaron aquí, porque además hubo 100 y pico de mil que fueron deportados. Entonces tú lo que tienes es, entre lo que vinieron, lo que deportaron, lo que se fueron para otro lugar, lo que queda. Devoluciones voluntarias. Eso es normalmente, eso es normal en cualquier lugar del mundo. Lo que yo no veo es que logren explicarlo de manera que la gente lo entienda, porque ni lo entienden ni los directores de los periódicos. Sí, mire, yo quiero aprovechar este comentario tuyo para decir lo siguiente. Ciertamente ha habido una confusión, incluso en sectores, digamos, ilustrado, para usar una palabra, en confundir el tema migratorio con el tema de nacionalidad. Incluso se ha querido decir que con el Plan Nacional de Regularización, al cual se inscribieron quedaron finalmente como 249 mil personas que se registraron en ese proceso de regularización. Se trata de inmigrantes que fueron objeto de una regularización migratoria. El tema de nacionalidad no está envuelto en eso. Entonces se ha querido decir como que esas personas le va a tocar el derecho a nacionalidad de manera automática, y no es el caso. Como en otros países que tienen problemas migratorios, que ha habido planes de regularización, pues en República Dominicana hemos hecho un plan de regularización como corresponde, y estamos haciendo un gran esfuerzo. Cuando digo esfuerzo, porque la población migrante nuestra, que viene a República Dominicana, viene de un país con una seria precariedad en materia de documentación de sus nacionales. Entonces, una gran mayoría de esas personas no cuenta con pasaporte, por ejemplo, que es un documento esencial para cualquier plan de regularización en cualquier país. Estamos viviendo momentos de grandes desafíos en materia migratoria, lo estamos viendo en América Latina, en el caso de Brasil, Colombia, Chile, Perú, con los procesos, digamos, de crisis económicas o de crisis política que hay en algunos países. Y la República Dominicana, pues, también ha sido impactada por ese fenómeno, teniendo Haití, con esa crisis crónica histórica que tiene Haití, nos ha impactado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, establecer políticas definidas, claras, en materia primero de regularización, pero también de control del territorio, el control de la frontera. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno son excepcionales en materia de aumento de los equipos, aumento del personal, aumento de la tecnología para vigilar mejor la frontera, evitar o combatir o perseguir el contrabando, el tráfico de personas, etcétera. De modo que es un esfuerzo integral que cubre tanto la parte, digamos, de dar respuesta a la población migrante, pero también protección del territorio de una manera cada vez más eficaz. Yo sé que lo que le voy a preguntar a propósito de la migración probablemente no es de su competencia, pero me muero si no se lo pregunto. Yo estaba viendo reportajes de lo que está pasando en Chile con los migrantes dominicanos y haitianos. Y en Chile están condenando a quienes lo trafican, a los ciudadanos, le dan un tratamiento, un estatus migratorio, transitorio, definitivo, el que sea. En República Dominicana, dice la encuesta, que deportaron el año pasado 131.000 ciudadanos haitianos, cosa de lo más normal en cualquier país, eso es trámite. ¿Cómo es posible que cruce la frontera 200 y tantos mil, como dice la encuesta, y que no hay un solo traficante? Porque ellos no cruzan solos. No hay un solo traficante de haitianos detenido por esa acción. Sí, bueno, diría lo siguiente. Por un lado, muchos migrantes, sobre todo en una isla como la nuestra, un territorio como el nuestro, muchos migrantes vienen por su cuenta, pero muchos otros vienen porque son parte de unos esquemas de tráfico de personas. Y sí, yo lo único que puedo decir al respecto es que yo me identifico con el planteamiento o con el sentimiento de que la trata y el tráfico de personas debe ser perseguido con fortaleza, con determinación,
Es un desafío, obviamente, porque son esquemas a veces difíciles de descifrar, de probar, cómo se dan esas cadenas de tráfico de personas, pero evidentemente que traficar con personas vulnerables, personas pobres, que quieren ir a otro país a buscar trabajo, a buscar un sustento y explotarlos, sacándoles dinero, a veces trayéndolos a situaciones sumamente difíciles. Eso debe ser perseguido, eso debe ser castigado. Estoy de acuerdo con usted. Profesor, ¿el presidente de la República sigue firme en su defensa de los derechos de las mujeres en lo relativo a las 3 causales de la interrupción voluntaria del embarazo? Si me permiten una nota personal, Carolina me dijo profesor porque ella fue mi estudiante, brillante de Derecho Constitucional. Me siento muy orgulloso de haber sido su profesor. Se me zafó, como dicen. Correcto. Sí, bueno, sí, sigue firme con el tema de las causales en el Código Penal, sí, claro. ¿Qué pasa? Porque, preguntándole francamente, el país observa que el Poder Ejecutivo logra que caminen ciertos proyectos dentro del Congreso y sin embargo con la observación del Código Penal es como si no fuese su Congreso, como si el Congreso no fuese del propio partido del presidente. ¿Por qué se logran ciertos avances en otras materias y en esta, que usted nos confirma, el presidente sigue firme, no ha variado su posición, según nos informa ahora mismo, entonces el tema no avanza? Sí. Hay quienes han dicho, por ejemplo, que el presidente ha variado su posición, así no lo haya anunciado. ¿Esa es una posibilidad? Bueno, mira, este es un tema controversial. Hay gente que tiene sus puntos de vista que no necesariamente se deriva de su filiación partidaria por razones de diferentes tipos, creencias religiosas o ideología, o tal vez hasta de conveniencia política coyuntural. No voy a hacer juicio de valor. Y entonces un tema como este se refleja mucho en un espacio legislativo. El presidente de la República, el presidente Medina, ha observado la ley en 2 oportunidades. En la última, en la segunda, no solamente la observó, sino que hizo una propuesta específica de redacción y hasta ahora no ha vuelto ese Código Penal al Poder Ejecutivo. Y entiendo que la posición de él, obviamente él es el que tiene la última palabra, es él quien tiene constitucionalmente, como tú sabes, la potestad de observar una ley que llega a su despacho y él tiene la última palabra. Pero mi entendido es que él sigue firme con esa posición en lo que tiene que ver con esas 3 causales en materia de interrupción del embarazo. Como usted bien indica, es posible que ciertos congresistas voten por razones ideológicas o de otra naturaleza en contra de esa observación que garantizaría los derechos de la mujer. Las razones que da el presidente de la República para observar el código a favor de los derechos de la mujer, ¿son de qué naturaleza? ¿Institucionales, de derechos, constitucionales? ¿En qué se fundamenta el presidente para argumentar a favor de los derechos de la mujer? Bueno, hay varios argumentos. Hay un argumento constitucional, que es que si bien hay un reconocimiento de que la Constitución establece el derecho a la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte, por otro lado, la propia Constitución establece otros principios, como es el principio de la dignidad humana, el principio de la protección de las personas contra la violencia o la agresión física, la dignidad de la persona en el plano, esos planos físico, moral, etcétera. Entonces hay que tener una lectura integral, como tú sabes, una lectura integral del texto constitucional para poder llegar a la conclusión de que es perfectamente compatible incorporar esas causales. Obviamente no se trata de una propuesta de liberalizar completamente la cuestión relativa a la interrupción del embarazo, sino causales muy puntuales, que son, en primer lugar, cuando la vida de la madre está en peligro. El texto mandaría a que el médico haga todo lo que esté a su alcance para salvar ambas vidas, pero si finalmente no lo puede hacer, bueno, cuando salvar a la vida de la madre. En segundo lugar, cuando es el producto de una violación o de un incesto. Y en tercer lugar,
cuando se trata de que el feto está en unas condiciones incompatibles con una vida humana digna. Son 3 causales muy establecidas, muy delimitadas, y el texto que propuso el presidente de la República incluía la creación de un protocolo por parte de las autoridades de salud pública para que esto se circunscribiera y se llevara a cabo como mandaría la ley en esta materia. De modo que no se trata bajo ningún concepto de una liberalización total en esto, sino crear esas causales que irían en beneficio de esas personas, esas mujeres que se encontrarían en esas circunstancias delimitadamente establecida por la ley. En el caso de esa última causal que usted menciona, usted habla de incompatibles con una vida digna. ¿Es incompatible con una vida digna o lo que se incluye en la observación presidencial es un tema de inviabilidad? De inviabilidad, que es correcto. Gracias por la observación. Sí. Es de una lo que quise decir, o sea, inviable. No es posible, o sea, la vida de esa criatura una vez salga del vientre materno. Y por tanto, obviamente, en ese caso, por recomendación médica, se procedería a la interrupción del embarazo. Pero gracias por la observación. Y todo, pero lo que quiero decir, todo está conectado con el concepto de la dignidad de la mujer. En ese ámbito muy delimitado, y quiero hacer énfasis en eso. No se trata bajo ningún concepto de ampliar esto de una manera tal que dé lugar a interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Y brevemente, tú me preguntabas por las razones, no solo son constitucionales o de orden legal, sino también de salud pública, o sea, razones de políticas públicas en esta materia. O sea, como señalábamos, la realidad, por ejemplo, de una mujer que se encuentra expuesta a perder la vida, o que se encuentra expuesta a una situación de violencia, de violación o estupro, son los casos, son las razones de políticas públicas que inspiraron esa observación. Ahí sí, un tema de compatibilidad con una vida digna de la mujer, naturalmente. Y le iba a hacer una última pregunta sobre ese tema, y es, el presidente entonces está consciente de que la posibilidad de las 3 causales es compatible con la Constitución. Sí. En caso de que se aprobase, la pregunta iba a ser, en caso de que se aprobase eso en el Congreso, y una vez ley eso llegara al Constitucional, ¿cuentan las mujeres con el gobierno de la República Dominicana para defender la constitucionalidad de las 3 causales? Mira, la labor de los órganos democráticos, de las instituciones representativas del pueblo, el Congreso, el Poder Ejecutivo, la labor en un sistema democrático es elaborar la ley, promulgarla, ponerla en vigencia por parte del Ejecutivo, y las leyes parten de una presunción de constitucionalidad, es decir, hasta que sean pronunciadas inconstitucionales parten de una presunción de constitucionalidad. Nosotros tenemos un sistema de control concentrado de la constitucionalidad que es probablemente que se use para llegar al Tribunal Constitucional por parte de quienes quieran impugnar esa legislación, cuando llegase, si llegase. Ya en ese ámbito, cuando se trata de leyes, normalmente el Tribunal Constitucional lo que hace es que notifica a las instituciones que están involucradas en el proceso de generación de la norma. Cuando se trata de leyes, normalmente notifica al Senado y a la Cámara de Diputados. Cuando se trata de reglamentos o decretos que a veces se han impugnado la constitucionalidad de ciertos decretos, pues notifica al Poder Ejecutivo, es decir, las instituciones relevantes. Todavía estamos lejos de llegar a ese punto, Carolina, por eso creo que es muy prematuro esa discusión. El Tribunal Constitucional goza de autonomía constitucional y es un fuero que tiene la potestad de decir la última palabra en materia de interpretación constitucional. Por tanto, eso hay que esperar ese momento, porque entiendo que es extemporáneo tener esta discusión en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias a Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por su presencia aquí esta mañana. Ustedes quédense.